Ángel Leal, abogado de inmigraciones de la Florida, Estados Unidos, para mí el mejor abogado que tenemos. Ay, María Marta, muchas gracias por sus palabras. Un verdadero gusto estar con usted, con vos. Realmente me encanta su canal. Lo sigo asiduamente en todas las redes sociales y aparte de que Gracias. brindan mucha información, mucho entretenimiento, mucho apoyo a la comunidad artística, cultural. También nos ofrece momentos de relajación en medio de toda esta pandemia, de poder pensar en otras cosas y eso es muy importante. Es lo que tratamos de hacer y es un honor para mí, ¿sabe? El aprecio que yo le tengo infinito, agradecimiento, todo, todo, todo. Para mí usted es el famoso Ángel, siempre le digo que qué bien puesto está su nombre y el apellido, Ángel Leal. Bueno, Y como, muchas gracias. lo tenemos hoy con nosotros porque estamos en plena pandemia aquí en Miami, con cuarentena, aislamiento social, todo lo que ya sabemos, no vamos a repetirlo. Eh, ¿Cuáles son las últimas novedades y todo lo que está pasando con respecto a los inmigrantes? Es, Cuéntame un es poco. tanto que tengo que mirar como una hoja de apuntes para poder Mire sus recordar todo. apuntes. Sí, Creo que debemos empezar sí, para la audiencia suya, que es sí, internacional, sí. con la proclamación del presidente Trump, que fue emitida el 23 de abril, si mal no recuerdo, déjeme decirle exactamente. Eh, y esa proclamación ha sido, aquí está, fue emitida el 22 de abril del 2020. De hecho, aquí está, si lo pueden ver en pantalla. Sí. Y entró en vigor el 23 de abril del 2020 a las 11:59 de la noche. Y básicamente lo que esto ha hecho es suspender la inmigración a los Estados Unidos de América por 60 días, lo cual es revisable 50 días después de que se emite esto. Y tiene mucho que ver con el concepto. Y literalmente, María Marta, lo que esto dice es proclamación suspendiendo la entrada de inmigrantes quien presentan un riesgo al mercado laboral estadounidense durante la recuperación económica después del brote del COVID-19. Entonces, de lo que se trata es que no quieren que personas inmigren al país con el derecho de poder trabajar en cualquier sector de la economía que vayan a estar compitiendo con obreros estadounidenses que han quedado desplazados de sus trabajos producto de la pandemia. Entonces, en el momento que el presidente Trump firma esto, en aquel entonces habían 22 millones de estadounidenses fuera de trabajo o desempleados. Ya esa cifra asciende a más de 30 millones. Ah, Estamos acercando un 20% de una tasa de desempleo a nivel nacional. Y lo que ellos señalan en esto es que, y esto tiene mucho que ver con aquellas personas que quieran inmigrar por petición de empleo con certificación laboral. Y ah, básicamente lo que están señalando es que en el momento que se obtuvo esa certificación laboral, que recordemos que es un reconocimiento del Departamento de Labor que en aquel entonces no hubo residente o ciudadano americano apto, capaz o dispuesto de ocupar un trabajo particular. mm. Que en el momento que esa certificación laboral se pudo haber emitido, no pudo haber tomado en cuenta esta pandemia y el desempleo que ha surgido producto de la pandemia. Entonces, por ende, para evitar esta competencia, han suspendido la inmigración por 60 días. Hay ciertas personas que quedan exentas. Básicamente, esto afecta a cualquiera que está fuera de los Estados Unidos. Eso es Ah, el primer punto. El que está dentro de los Estados Unidos no queda afectado por esta proclamación. Si la persona tuvo una visa de inmigrante vigente en la fecha de la proclamación, igual no queda afectado por esto. Si la persona tiene un documento de viaje que le permite entrar a los Estados Unidos, igual no queda afectado por esto. Esto tampoco aplica a los residentes permanentes, las personas que ya tengan la residencia. Tampoco afecta a aquellas personas que aspiran a una visa de no inmigrante. Estamos hablando específicamente de visas de inmigrante, que es residencia permanente. También entre las excepciones es, aparte de residentes permanentes,
cualquier extranjero quien entra como médico, académico, alguien quien pueda tener algo que ver con combatir el brote del virus, la pandemia, o que tenga algo que ver con la recuperación, generalmente médicos y profesionales de salud, también cualquier inversionista, aquellas personas que tengan la posibilidad de inmigrar por inversión, que estamos hablando de casi $1 millón o casi $2 millones, dependiendo del programa de inversión, no queda afectada. Esposos o cónyuges de ciudadanos americanos no quedan afectados. Hijos menores de edad de ciudadanos americanos no quedan afectados. Cualquier persona quien determinan que la justicia lo requiere para colaborarle al Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, cualquier miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y sus familiares, cualquier persona que pueda entrar con una visa de inmigrante especial, que es una categoría muy limitada, y cualquier persona que puedan determinar que es en el interés nacional que pueda entrar al país. Esas son las personas que no quedan afectadas. Entonces, básicamente, las personas quien quedan afectadas son cualquiera que quiera inmigrar por petición de empleo y básicamente lo que yo llamo las categorías preferenciales. Hijo mayor de edad soltero de ciudadano americano, cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente, hijo mayor de edad soltero de residente, hijo casado de ciudadano americano, hermano de ciudadano americano y de la familia inmediata, de los familiares inmediatos, padres, mamá o papá de un hijo mayor de edad ciudadano americano también queda afectado por esto. Así que por el momento está en vigor, coincide con la clausura de los servicios de visa que se han suspendido a partir del 20 de marzo. Vamos a ver, esta primera fase de 60 días no preocupa tanto. Preocupa un poco el contenido y las categorías que han quedado afectadas porque coinciden con el proyecto inmigratorio que la administración actual quiere promover. Entonces, lo que nos preocupa es que se vaya extendiendo después, porque si realmente estamos hablando de que quieren evitar la competencia de inmigrantes con obreros estadounidenses durante la recuperación de la pandemia, bueno, una cosa es el tiempo que dura la pandemia, porque ya sabemos que la semana que viene ciertos negocios van a abrir. Sí. Otra cosa es calcular qué tiempo puede demorar la recuperación económica. Y entonces, de pronto, si me siguen extendiendo esto, pudiera tener un efecto significativo, diría catastrófico, a la inmigración desde el exterior si esto se prolonga mucho más que los 60 días que se han previsto. Claro, y dentro de los casi 30 millones de desocupados que hay hoy, hay un porcentaje bastante importante que es de inmigrantes. Sí, sí. Y que además yo quisiera saber aproximadamente un promedio de cuántos son digamos, legales y cuáles no, cuáles son indocumentados y cuáles no. Debe haber una cantidad, por eso es también la preocupación que si no dejan entrar más inmigrantes o expulsan a los que hay, ¿quién va a hacer el trabajo? Porque en algún momento, digamos, el trabajo en el agrícola, el que hace todo el funcionamiento, supongamos, para lo que es la alimentación. Correcto. De hecho, sí, ese es el argumento en contra de este tipo de medidas. Claro. De hecho, y es un poco contradictorio, bastante contradictorio, hay dos programas de visas particulares que son la H-2A, que es la visa temporal para trabajador agrícola, y la H-2B, y esto lo anunciaron ayer, que tienen que ver con obreros temporales para trabajos que tienen que ver con construcción, industrias de servicio, turismo, infraestructura. Entonces, han anunciado en ambos programas ciertas libertades que han permitido para que esos obreros puedan seguir funcionando, para que no se interrumpa la cosecha de los alimentos y sobre todo en el caso de la H2A, que es los trabajadores agrícolas, y en el caso de la H2B, que no se interrumpa el flujo del suministro de los alimentos a través del país, porque muchos de los choferes, muchas de las personas que trabajan en los supermercados, muchas de las personas que cosechan, muchas de las personas que empacan, muchas de las personas que construyen los almacenes, en fin,
el suministro no es solamente no es solamente sembrar y cosechar el alimento, es suministrarlo, claro. y eso depende de una cadena, y si esa cadena se interrumpe y no fluye correctamente, entonces vemos las consecuencias que estamos viendo. Por ejemplo, ya anunciaron que han subido los precios de la carne, que han subido el precio de los huevos, hasta cosas, hasta los refrescos, porque se están interrumpiendo las cadenas de suministro, de tal manera que eso afecta el precio. Así que han tomado esa medida, pero por otro lado, entonces están prohibiendo que personas vengan desde afuera para no competir con el obrero estadounidense. ¿Qué porcentaje de esas personas de los 30 millones, bueno, tienen todo que ser ciudadano americano y residente, porque si no, no pueden entrar al desempleo? Ok. Ok, entonces, pero hay un gran porcentaje de esos 30 millones de personas que no son ciudadanos americanos, que sí son residentes. Son residentes, claro. Que son inmigrantes, que son exactamente las mismas personas que pretenden entrar desde afuera con visa de inmigrante. Claro. Y vuelvo y repito, no me gusta de las categorías que han incluido en esto, porque creo que tiene que ver más con una filosofía inmigratoria que con precisamente la pandemia. Sí. Humildemente es mi opinión. Segundo, pero igual no me preocupa si en realidad son 60 días y coincide con la clausura de las embajadas y los consulados. Ahora la cuestión es si se va a extender esto y por qué tiempo se va a extender, si lo van a modificar, de qué manera lo van a modificar, pero tenemos que estar muy al tanto de esto, porque al final, mirando esto globalmente, esto es lo que pudiera implicar un cambio drástico en nuestro sistema de inmigración. Y tengo que admitir que la base legal en la cual se basa el presidente Trump y la administración Trump en emitir esta proclamación es bastante sólida. Y es bastante sólida porque es la misma base legal que él utilizó cuando las restricciones de los viajes de aquellas personas que venían de los países mayoritariamente musulmanes. Sí. Al final lo tuvo que modificar, incluir a Corea y Venezuela y otros países, para que no se viera como una cuestión religiosa. Primeras medidas. Sí. Exactamente, pero básicamente bajo esta sección que es de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que es la sección 212F, el presidente tiene la habilidad de determinar si la entrada de algún grupo de extranjeros puede ser detrimental a los intereses de los Estados Unidos y que su entrada debe de ser sujeta a ciertas restricciones, limitaciones y excepciones. Entonces, la Corte Suprema, porque el caso de la restricción de viajes llegó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, si mal no recuerdo, era Trump versus Hawaii, y la Corte Suprema determinó en ese caso que se le tenía que dar una gran deferencia al presidente cuando se toman medidas de esta naturaleza bajo esa sección, porque es una determinación del interés nacional. Claro. Y él se ha basado en la misma sección de la Ley de Inmigración, o sea, que hay que tomar muy en serio esta proclamación, porque en realidad la base legal no es frívola. No, claro. Okay. Dos preguntas más, ¿Cómo no? Doc, antes de terminar. Una, en este momento que estamos con la cuarentena, digamos, ¿no? Hay un control, vamos a decir, hay un control de ilegales, salen a la búsqueda de quién está con sus papeles en orden o no, en regla. ¿Cómo está? ¿Tienen que tener miedo o no la gente? ¿Cómo está la cosa? Excelente pregunta. Bueno, a nivel frontera se ha restringido todo tipo de entrada no esencial. Entonces, las personas que pretenden entrar por frontera ahora, que no tengan una visa para poder entrar legalmente, los están expulsando inmediatamente. No hay la posibilidad de pedir un asilo, no hay una posibilidad de pedir algún tipo de entrada o visa humanitaria. Básicamente lo llaman encuentros, no lo llaman arrestos, no los deportan formalmente, los expulsan, pero eso es lo que está sucediendo a nivel frontera. Ya es prácticamente imposible poder llegar a la frontera para pedir algún tipo de protección inmigratoria. Desde el punto de vista de las personas que se encuentran dentro del país, ICE sigue funcionando, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sigue funcionando. Han respetado y generalmente, históricamente han respetado lugares sensibles,
lugares donde están haciendo pruebas del COVID-19, centros médicos, centros de cuidado de salud, oficinas de médicos, esos lugares por lo general Eso lo han respetado. no lo han respetado. Un inmigrante que está ilegal, digamos, aquí dentro del país, tiene que acudir al hospital porque está con síntomas, no tiene problemas. No debe de tener problemas. Entonces ellos están priorizando un poco. De hecho, el problema de ellos ahora no es tanto detener a las personas, lo cual se reservan el derecho de poder hacerlo. Sí. Pero no es su prioridad. En realidad su prioridad ahora es liberar muchas de las personas que están en los centros de detención. Hay 222 centros de detención de ICE en los Estados Unidos de América. De eso quería hablarle. Y hay 31,000 personas que estaban detenidas y hay litigio federal por todos los Estados Unidos, acá en el sur de la Florida, en California, en Luisiana, porque ¿qué pasa? Que estos centros de detención prácticamente son los lugares más propicios para la propagación del virus, porque no tienen la posibilidad, no tienen el espacio para el distanciamiento social necesario para que no se contagien entre sí. ¿Usted tiene información de eso, si hay contagiados? Sí, de hecho, la última cifra que vi de los 31,000 personas aproximadamente que estaban bajo detención inmigratoria, creo que ya estaban llegando casi a 1,000 casos de personas que habían determinado que habían sido contagiados. También, increíblemente, todavía hay 1,800 niños que están bajo algún tipo de custodia inmigratoria. Y entonces, es un tema que aquí lo tengo. Sí, no, es horrible. La cifra es bastante, históricamente baja comparada con otras épocas, pero obviamente no están recibiendo más personas en la frontera. Entonces todavía hay un alto número de niños que tendrían la posibilidad de poder estar con algún patrocinador y siguen bajo custodia. Lo que pasa es que no están bajo custodia. Técnicamente no están bajo custodia migratoria, están bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos que tiene una oficina de reasentamiento de refugiados. Entonces, estos niños menores de edad los colocan en estos centros, pero igual es una detención. Igual es una detención y entonces han opinado, y casualmente hoy estaba leyendo de eso, y esto es un reportaje de la fuente Los Angeles Times. La periodista se llama Molly O'Toole y le recomiendo a todo el mundo que lea el artículo. De hecho, usted lo publicó, lo leí. Exacto. Y está que entonces el Departamento de Seguridad Nacional está tomando la postura de que, o la posición de que los niños corren menos peligro en los centros de detención o en los centros de servicios humanos que lo que pudieran correr fuera de la custodia inmigratoria, vamos a decir. Yo creo que eso es muy debatible porque igual me preocupa lo del distanciamiento social y que se propague el virus entre sí, porque lo que está pasando es que ellos hacen algo, la práctica inmigratoria en estos centros de detención se llama cohorting, que es como no puedo separar individualmente a las personas detenidas, entonces los tengo que separar por grupo. Entonces hay un grupo de personas que presuntamente no son de alto riesgo, que no tienen síntomas, y hay un grupo de personas que tienen síntomas. Entonces, ¿qué hacen? Que las personas que consideran que ya puedan tener el virus lo separan del resto de la población. Pero ¿qué pasa? Que ese grupo que están separando, y este es el último recurso que se debe de emplear, el virus se propaga entre sí, entre ellos. Entonces, en ese grupo que sospechan que pudieran tener el virus, van a haber personas que lo tienen y van a haber personas que no lo tienen. Entonces, lo que estás haciendo es procurando que los que no lo tienen pudieran ser contagiados por este tipo de separación, que lo permite el Centro de Control de Enfermedades, pero como un último recurso. Como último recurso. Como último recurso. Entonces, una corte federal acá en el sur de la Florida, la jueza federal Marshall Cook, ordenó, acá en el sur de la Florida hay aproximadamente 1,200 personas que están bajo detención inmigratoria entre Chrome, Pómpano y el Glades Correctional Center en Moore Haven, Florida. Ella quiso bajar eso a aproximadamente 345 personas, pero ¿qué hizo Inmigración y Control de Aduanas? En vez de liberar a las personas, los trasladaron a otro centro de detención. La cuestión es la siguiente, y creo que para los televidentes es importante.
Si tienen algún familiar bajo custodia migratoria, sí han liberado muchísimas personas. Si la persona no es una detención mandatoria, si la persona es una persona mayor de edad, si la persona tiene alguna condición médica, si la persona no constituye un peligro de que va a huir, si la persona tiene dónde quedarse, tiene lazos familiares acá en Estados Unidos, si la persona no constituye un peligro a la comunidad o al interés nacional, es muy posible que lo vayan a liberar bajo algún tipo de libertad condicional, bajo fianza, orden de supervisión, orden bajo palabra, tal vez con un brazalete de tobillo para monitorear a la persona, con algún tipo de supervisión intensa, pero están tratando de bajar los números de personas detenidas para cumplir con diversas órdenes de cortes federales a través del país, donde están tratando de buscar que detengan únicamente las personas que sea absolutamente necesaria que sean detenidas porque son detenciones mandatorias y pudieran constituir un peligro a la comunidad. Yo creo que ICE en realidad quiere cumplir con eso. No lo están haciendo tal vez de la forma que queramos nosotros, pero porque yo creo que hay otras alternativas a la detención donde se puede monitorear a la persona con un GPS, igual es imposible que la persona huya. Pero el caso es que aquellas personas que estén escuchando esto no dejen de intentar esto. Hay que hacerlo por escrito con el oficial de ICE. Se puede mandar un correo electrónico, pero no lo van a tomar en cuenta. Ellos nada más que lo van a tomar en cuenta la petición. Si se envía por escrito, se puede mandar un correo para avisar que se está pidiendo esto. Y mucho en inmigración es la insistencia y es pedirlo y en algún momento tal vez se pueda lograr. Es insistir, insistir. Para terminar, Doc, estos niños que están en estos centros, sí. Sus padres, ¿dónde están sus padres? ¿Qué son padres? ¿Qué saben de sus niños? Ok. Desgraciadamente, muchos de ellos han sido deportados. Muchos de ellos no están acá. Están aquí retenidos y sus papás están fuera del país. Están fuera, muchos deportados, muchos simplemente en sus países de origen. Es que las condiciones son tan caóticas, tan peligrosas, tan urgentes, de que muchas veces están dispuestos de que estos niños lleguen a la frontera estadounidense sin necesariamente estar custodiados de alguno de los padres. Okay. Pero es importante notar que todavía existe una orden federal de la Corte Federal de San Diego que tiene que ver con el Acuerdo Flores, donde básicamente estos niños deben estar bajo custodia migratoria por más de 20 días y deberían de estar en las condiciones menos restrictivas posibles en lo que esperan su proceso de corte de inmigración. El reportaje de Los Angeles Times alega que eso no está sucediendo, pero lo bueno es que la Corte sigue pendiente del caso y se presentan las mociones apropiadas. Lo que pasa es que no todos estos niños tienen acceso a representación legal, aunque es una demanda colectiva en gran parte, bueno, es una demanda colectiva, pero la idea es de que la Corte Federal en algún momento tome las medidas necesarias y creo que lo que van a tener que evaluar es que si es verdad que corren más peligro fuera de la detención de lo que corren dentro de la detención. Porque, por ejemplo, el ejemplo que ponen en el artículo de Los Angeles Times tiene que ver con un chico que está a punto de cumplir la mayoría, donde corre un altísimo peligro de ser deportado ya como adulto. Y hay una familia de Minnesota que lo quiere patrocinar y los padres están de acuerdo. Claro. Pero esa familia de Minnesota nunca han conocido al chico. Entonces el Departamento de Seguridad Nacional dirá, bueno, pero ¿qué lazo tienen ustedes con el chico? ¿Por qué lo quieren patrocinar? ¿Cuál es el interés en patrocinar al chico? Entonces, eso es parte de lo que la Corte tendrá que dejárselo a cualquiera. Exactamente. Entonces, es un proceso y también tienen que tomar ciertas medidas para asegurar que no los estén colocando en lugares donde puedan correr peligro con personas malintencionadas. Entonces, pero lo que ha funcionado durante todo este tiempo, antes de la pandemia e inclusive durante la pandemia, ha sido nuestro sistema de Corte Federal. Nuestro sistema de Corte Federal ha funcionado bien. Cuando han tenido que poner un alto, lo han hecho, han emitido en numerosas ocasiones órdenes judiciales preliminarias
prohibiendo la implementación de una serie de cambios drásticos inmigratorios, empezando con lo de los viajes de los países mayoritariamente musulmanes, DACA, el TPS, lo de la carga pública, que eventualmente han permitido que entre en implementación, pero después de que pasó por todo un proceso en Corte Federal. Entonces, lo del requisito de seguro médico, que todavía está prohibido, y recientemente el Noveno Circuito Federal de Apelaciones prohibió la implementación inmediata de ese requisito para poder inmigrar al país. O sea, que nuestro sistema de Corte Federal está funcionando, y en algún momento, y más cuando hay este tipo de cobertura y este tipo de prensa relacionada al tema, seguramente la Corte Federal lo verá próximamente para ver qué hacer con estos niños. Bueno, doctor Ángel Leal, más claro imposible, como siempre, qué riqueza de información. Le agradezco muchísimo. Espero verlo pronto, si no es personalmente, que vuelva a ser así por camarita. Sabe que estamos siempre a su disposición. Todo lo que usted quiera transmitir, contar o anunciar, cuenta con el Portal TV Miami, conmigo, con mi persona. Gracias, María Marta. Le agradezco muchísimo. Dios me lo bendiga. Gracias, María Marta, y pues nada, le mando un caluroso saludo no solamente a usted, a mi rockero favorito y a toda su audiencia que es tan apreciada, y pues a sus órdenes siempre. Gracias, doctor, y será hasta la próxima vez. Le Si mando Dios un quiere. beso muy grande. ¿Cómo Bye. no? Bye.